Muy buenas, me presento. Mi nombre es Dani Velázquez y soy el docente encargado de impartir la clase de sociología del 10º grado. El tema de hoy que nos toca desarrollar es historia de la sociología. Y tenemos como expectativa de logro comprender el objeto de estudio de la sociología. En este caso, el día de hoy, abarcaremos lo que es la historia de sociología desde sus orígenes como palabra, con su etimología, ¿verdad? De dónde viene, de dónde proviene el vocablo, hasta quién fue el autor y en qué año se dio la definición del concepto de sociología, ya que esta es una ciencia muy amplia que anteriormente los autores o investigadores, ¿verdad? De la sociología no lograban definirla o la definían cada quien a su manera, pero hasta los años que se definió esta palabra por el autor que vamos a ver a continuación, vamos a entender y comprender lo que es la sociología. La sociología es una de las ciencias sociales que enfoca su estudio en la sociedad humana. Los estudiosos de esta disciplina trabajan en la construcción y las bases para explicar los fenómenos sociales y el desenvolvimiento de las sociedades. A inicios del siglo XIX se produjo una serie de conflictos en la sociedad europea. A mediados de este siglo surge la sociología, momento preciso para dar respuesta a las continuas convulsiones sociales y políticas originadas por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa de 1789. Estas dos revoluciones, sin una ciencia que las explicara, serían un caos, ya que si no sabemos lo que pasó en un determinado momento, qué pasó y no lo investigamos, al final podremos ser víctimas de que sigamos volviendo a pasar por las mismas cosas. En este caso, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa tuvieron causas por las que se dieron, ¿verdad? Y estas causas tuvieron sus consecuencias. Entonces, esas causas pudieron ser económicas, pudieron ser sociales, pudieron ser políticas, lo cual provocó una convulsión social. ¿Por qué? Porque la sociedad no estaba en su momento acostumbrada, no estaba adaptada a lo que estaban viviendo, por lo que decidieron rebelarse para el bien de la mayoría, ¿verdad? En este caso de las dos revoluciones. La historia de la sociología, comenzamos con el autor de Augusto Comte y Saint-Simon, que se les considera como los fundadores de la sociología. Saint-Simon llamaba a la ciencia de las sociedades como fisiología social, que estudiaba las partes de la sociedad. Por eso le llamó fisiología, las dividía socialmente, pero eran investigadas, ¿verdad? Entonces no estaba alejado al final del concepto final que va a quedar. Pero fue el autor Augusto Comte quien inventó la palabra sociología en 1839. En 1839. La sociología tiene su etimología del latín socius, que significa sociedad, y del griego logos, que significa ciencia. Entonces repetimos, la sociología viene del latín socius, que significa sociedad, y del logos en griego, que significa ciencia. Y Comte define, por ende, entonces, a la sociología como la ciencia
de las sociedades, como a la ciencia de las sociedades. Ciencia que es muy amplia de abarcar, pero que al final todo lo engloba en esas palabras, que es la ciencia de la sociedad. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? El objeto de estudio de la sociología es el hombre en la sociedad. Entonces, si nos vamos a historia, ¿qué estudia la sociología? A lo largo de la historia, ha estudiado al hombre en la sociedad. O sea, ¿qué ha hecho el hombre en la sociedad? Tanto económica, políticamente y socialmente en la sociedad. ¿Qué es lo que ha hecho? Esto es la encargada de ver por esos fenómenos. Y su propósito es la revisión y estudio del origen y desarrollo del pensamiento social relacionado con las condiciones, repetimos, económicas, sociales y políticas. Una vez entendiendo esto de la sociología, debemos tener claro que por muy amplia que sea esta ciencia, ¿verdad? Como muchos autores o algunos autores la quisieron ver o hacer ver de que estudia partes de las sociedades, al final no son partes de las sociedades las que estudia, sino que es la sociedad en general la que estudia. Y podemos hablar de muchos autores anteriormente, antes de Comte, ¿verdad? Que también estudiaban la sociología nada más que con diferentes términos, ¿verdad? Pero al final y al cabo era la sociología. Comte se auxilió de diferentes obras para llegar a definir el concepto de lo que es la sociología. Y al final, en 1839, dejar claro el concepto y la etimología de dónde iba a salir la palabra sociología. Una vez que entendimos esto, pasaremos a la evaluación. Que la evaluación es una pequeña guía, ¿verdad? De lo que acabamos de ver hoy. Y que esperemos que les quede claro. Y vamos a dar un pequeño repaso, ¿verdad? De paso, para que les quede muy claro lo que van a hacer y de dónde lo van a hacer. En este caso, la guía contendrá 4 preguntas del tema relacionado de hoy, que es la historia de la sociología, de dónde viene, ¿verdad? Y comenzamos con la primera pregunta, que es la sociología, que la definimos como el estudio o la ciencia, mejor dicho, de la sociedad. ¿Qué significa socius y logos? ¿Verdad? Como acabamos de ver hace poco, la etimología, que socius significa sociedad en latín y logos en griego, que significa ciencia. Luego, ¿en qué año se inventó la palabra sociología? Que también lo acabamos de ver, ¿verdad? Que fue en 1839. ¿Y quién fue el inventor de la palabra sociología y en qué año? Entonces, para resumir, queda claro de que el autor o el definidor de la palabra sociología es Augusto Comte y lo desarrolló en el año de 1839. Lo desarrolló con ayuda de muchas otras obras, ¿verdad? Y él sacó las partes fuertes de cada obra y la definió en sus propias palabras, ¿verdad? Como la ciencia que estudia las sociedades. La sociología es la ciencia que estudia las sociedades y este concepto fue hecho en 1839 por Augusto Comte. Una vez quedando claro, ¿verdad? De estas preguntas, quedarán en Classroom para que las contesten ustedes y de igual manera la presentación que acabamos de realizar ahorita les quedará como apoyo para que puedan también darle la respuesta correcta a estas preguntas. Una vez que entendimos eso, pues entonces no queda más que despedirme y desearles éxito.
Muchas gracias.